Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Qué bueno que está con nosotros en Conversaciones. Le doy nuevamente la más cordial bienvenida. Mi nombre es David Estrada y yo le invito a que se quede la siguiente media hora porque vamos a hablar de un tema que sin duda alguna lo va a remover a la nostalgia. Nuestro invitado de esta ocasión pues es licenciado en Derecho con experiencia en los medios de comunicación, tanto electrónicos como escritos e informáticos. Y él también ha trabajado, en el Grupo ASIR, en el Diario de Querétaro, en la revista Portal y durante 20 años, que es la parte que vamos a abordar de manera muy especial, 2 décadas, él fue voz e imagen de una de las estaciones radiodifusoras más importantes de Querétaro, de ese Querétaro de la década de los 80. Me refiero ni más ni menos que a Canal 98. Me da mucho gusto dar la bienvenida a mi estimado y querido amigo Juan José Flores Solórzano. Bienvenido, Juan José. David, muy amable, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues hablando de esta trayectoria que tú tienes en los medios, en particular vamos a abordar lo de Canal 98, pero vamos por el principio. Tú eres de profesión licenciado en Derecho. Ajá. Cuenta. La terminé ya como locutor. Como locutor. Sí. Tú, ¿en qué momento, por qué eres licenciado en Derecho? ¿Por qué decides meterte a los medios de comunicación? ¿Cómo se da eso? Fíjate que la vida es así, te va llevando a veces no lo pides, no lo buscas. Y licenciado en Derecho porque en la casa había varios licenciados, entonces como la tradición familiar. Sí. Y medios de comunicación fue algo fortuito. Mi hermana me dijo, están haciendo casting para locutores en desarrollo radiofónico, está ahí en Zaragoza, 15 Poniente. Llegué, no me fue muy bien, me quedé de operador de consola. Joaquín San Román dice, el primero que traiga la licencia se queda con una plaza en Canal 98. Y fui el primero que trajo la licencia y desde ahí estuve 20 años. Los mismos horarios de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. ¿Qué tal? Y la licencia, para las personas que no saben, porque ahora los medios son tan abiertos, Claro. tan plurales, Sí. que hablar de una licencia en los medios de comunicación, así como que parece arcaico, pero era un requisito indispensable en esos tiempos. ¿Qué era? ¿Cómo se conseguía? ¿Cómo la conseguías? Claro. Sí, la licencia era un requisito para poder ejercer. La Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud incidían en los medios de comunicación y la radio era muy vigilada por todas las secretarías. Y entonces el que no tenía licencia no podía estar al micrófono. Y la licencia se sacaba en la Ciudad de México, tenías que hacer un examen de 100 preguntas de cultura general, y luego después era improvisación, la Ley Federal de Radio y Televisión, y después otras leyes, pero precisamente era lo que necesitabas para cumplir con ello. Los que tenían secundaria eran clase B, los que tenían preparatoria la licencia clase A. Para televisión se requería mínimo el 50% con licencia de clase A. Entonces, así fue como sacamos la licencia y, después ya se hizo muy fácil sacarla. Primero sí era un examen. Te preguntaba dónde estaba la bahía de Bremer, dices, ¿dónde nació Providencia Grifel? Ajá, o sea, preguntas que realmente tendrías que tener una cultura mínima para poder saberlo. Tú también, entre otras cosas, has sido secretario general del STIRT, el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión. Yo quiero preguntarte desde tu experiencia, ahora que cualquiera está en los medios, ahora que se puede decir lo que sea, incluso groserías. Yo quiero preguntarte qué importancia tiene precisamente eso, tener una licencia en el cual al menos exigía tener una cultura promedio para estar al frente de un micrófono, al frente de la televisión. Sí, era un tiempo que vivimos y que yo creo que sí era necesario porque era un control de calidad, por una parte, y otro control político. Si te portabas mal, tu licencia se sumaba. Entonces, es una parte. Hoy vivimos otros tiempos en donde hay demasiada producto y se ha vuelto muy especializado. Entonces creo que aquí es cuestión de gustos. Va a haber gente que a mí no me parece mucho que utilicen las palabras antisonantes de una manera exacerbada. Y dices, pues no es necesario. Así lo vivimos nosotros. Tal vez para otros hoy se les haga normal, pero creo que es según el auditorio. Si hay auditorio es porque de alguna manera hay gustos. Así es. Y tú en 1983, si mal no recuerdas, cuando ingresas a la radio. Sí, de acuerdo. Ingresas a la radio, ¿qué radio había en ese tiempo? ¿Qué estaciones estaban? ¿En dónde estaban ubicadas? Estaban en Zaragoza, 15 Poniente, básicamente. Primero QG, que es donde yo estuve, estaba en Corregidora. Allá abajo las tortas, ¿cómo se llaman las tortas? Las tortas Venecia, las tortas Venecia y en el edificio Nueva York. En Nueva York, sí, era lo más chic que había, me acuerdo. Estaba en el último piso, desde ahí se pasó a
desarrollo cuando empezaron los grupos radiofónicos. Antes todas las estaciones estaban aisladas, pero vieron que uniéndose podían prorratear los gastos, tanto de comercialización como de personal, como de administrativo. Y eso nos llevaba, entonces estaba la NA, que era grupera, estaba la JX, que era pop en español, estaba por ahí la OE, que también llegó en ese tiempo, que era la primera FM en Querétaro. Creo que también estaba Radio Universidad, pero FM en Querétaro, que tuvo mucho éxito esa estación. Entonces empezaron a ver que había estaciones que tenían mucho rating, pero poca venta. Y había estaciones que tenían poco rating, pero demasiada venta. Entonces vieron que la cuestión socioeconómica era fundamental. Entonces empezaron a hacer los estudios de mercado, dónde querías incidir, a qué parte del público, del auditorio, con qué nivel de edad y nivel de poder económico. Dos cosas. Uno, XEJX, Radio Dólar. Radio Dólar. Que se llamaba Radio Dólar. En 12.50. Estaba en el cuadrante, en el 12.50, que en ese tiempo era la paridad del peso dólar. Sí, que tardó mucho tiempo. Sí. En 12.50 subía 10 centavos y bajaba. Y XEQG, Canal 98, Canal 98, que era la estación por excelencia de la juventud. Sí, ¿Por qué? Sí. Ahí se llevaban los éxitos internacionales. En México tardaban 2, 3, 4 años en llegar los éxitos. Era una cosa que hoy no podemos ni siquiera pensar que sucedía, pero sucedía. Y QG, el hijo del dueño, iba mucho a Estados Unidos y se traía de una o de otra forma los discos o los tracks. Y entonces empezó a sobresalir mucho Canal 98 porque tenía éxitos. Sobre todo en esa época de los 80s era lo romántico. Lo romántico. Incluso muchos grupos de rock metálico, como Scorpions, se pasó a lo pop y tuvo un éxito tremendo. Muchos se pasaron a lo romántico. Lo romántico en los 80s era lo número uno. Y estamos hablando, ahorita acabas de describirlo físicamente, de los discos de acetato. Esos discos hermosos de portadas de 33 centímetros que tenían, pues que uno compraba en grabaciones selectas de Tere Ortiz, ¿no? Sí. Eran unos discos extraordinarios, ¿no? Sí, ir a una discoteca a comprar, y la gente realmente la mayoría no tenía, por eso el éxito de la radio. No tenía el poder económico para tener todos los discos, era realmente tener demasiado material. Y precisamente tenía dos cosas la radio, donde se conocían los éxitos y donde se escuchaban los éxitos. Entonces tuvo esa magia la radio en la que yo creo que había otras particularidades. Entraba a tu casa en el momento que tú te abrías a querer escuchar algo, ya sea algo comercial, pero básicamente yo creo que la música. Y en la radio veías cómo iban pasando de una estación a otra el auditorio. Empezaban en Radio Capital, que era música ranchera, luego la música tropical, luego la música pop en Radio Dólar, y terminaban en Canal 98 y luego se iban a la OE. Así es. Y es que también estamos hablando que la radio hablada, por decirlo así, y cuando me refiero a hablada es esos noticieros largos de opinión y todo, eso viene un poquito más adelante. Sí. En la época que estamos hablando principios de los 80, era una radio pues prácticamente musical, para entretener. Sí. Quiero que me digas, si es que recuerdas, de las primeras veces que te paraste frente a un micrófono, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué presentaste? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, la primera vez que yo entré a desarrollo radiofónico, donde estaba la estación de QG, entro y escucho una voz, pero de veras melodiosa, muy bonita, muy armónica, la de la Pantera Velasco. Así es. Y escucho la voz y veo la persona, o sea, no es demeritar a nadie. Claro. Es lo que yo viví, como lo viví. No, como que no compaginaban. Sí. O sea, la voz era excelsa para mi punto de vista, de verdad. Sí. Una voz que no había escuchado yo en mi vida. Y era muy bonita. Y luego con el transcurso del tiempo y en la radio, te vas dando cuenta que la voz no te dice cómo es la persona físicamente. Nunca compagina. Yo conocí a locutoras, gracias a ser secretario general del sindicato, conocí la radio de todo el país. Así es. De todo el país. Y podías comparar qué estaba haciendo una parte del país y qué estaba haciendo otra. Y Querétaro hacía de la mejor radio en el país. Fíjate. Las producciones de comerciales eran de las mejores. O sea, yo tuve la oportunidad. Veías a otros radios que decías, ay Dios, esto están haciendo. Parecía como si fuera de caserito. Y en Querétaro se hizo una radio muy profesional, locutores muy profesionales, producciones muy profesionales, la venta de la publicidad también muy profesional. Entonces aquí en Querétaro creo que mucho tiempo estuvo sobresaliendo por esa parte, en la que era una radio realmente que cumplía con su objetivo.
Y acabas de decir algo muy importante, porque la radio es mágica. Sí. La radio la escuchas y bueno, las historias que hemos leído, que conocemos de radioescuchas que se han enamorado del locutor y cuando lo ven en persona, como tú dices, no compagina el físico con la voz, ¿no? Eso ha ocurrido mucho. O te sorprendes mínimo, cuando menos. Sí, dices, no me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Yo locutores muy bonitos, de veras, voces de locutoras que eran, de veras, te acariciaban el oído, de veras, lo sentías. Y las veías de las compañeras, pues cuando viajábamos a la República Mexicana y de verdad la voz como que no embonaba ahí, pero por dentro creo que eran personas como su voz lo expresaba, eran personas que realmente tenían algo que te podía transmitir, voces que transmiten. Y aparte estamos hablando principios de la década de los 80 en que no estaban del todo profesionalizados los medios, o al menos no existía una carrera propiamente. No. Estaba la Carlos Septién con periodismo, pero no de esa manera en la que hoy se tiene con carreras como ciencias de la comunicación y todos sus derivados. ¿Tú cómo te formaste? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Cómo aprendiste? Y háblame de algún tropezón significativo que tuviste. No, yo la primera vez que me pusieron a la primera prueba en micrófono, me pusieron a leer español antiguo. Ajá. Parecía un trabalenguas, o sea, nada que ver. Claro. Y luego los nervios que son, sobre todo cuando vienes de una familia un poco cerrada y no hay demasiado roce social, te cuesta mucho más trabajo. Cuando tienes el roce social, tienes la experiencia para hacerlo. Pero aquí no, aquí tienes que ir moldeándote sobre la marcha. Yo los locutores mejores que escuché cuando estuve en el sindicato y nos tocaba la oportunidad de seleccionar a quienes iban a entrar, los locutores número uno eran los que decían, yo toda mi vida he soñado con ser locutor. Me dormía con la radio, me levantaba con la radio. Mira, les decíamos, y eran los mejores locutores. Así es. Los que soñaban con ser locutores. Y de alguna manera iban forjando su voz y le iban, ¿cómo te diría? Primero estudiando y después, de alguna manera, practicando ellos solitos y llegaban a ser los mejores en todos los sentidos. Yo me acuerdo de Don Lupe, en XXC. El señor, a la hora que lo ponían en un micrófono, se transformaba, sus ojos se ponían un brillo, de verdad, lo recuerdo mucho porque se ponía a hablar. Él inventó a Chon Garza, que es un taquero, pero nunca estuvo en el estudio porque no se ponía a tener gente en el estudio. Ajá. Y él hablaba con él y hacía cosas, unas pláticas de verdad muy amenas. Yo no escuchaba música ranchera, pero por escucharlo él en las noches, estaba por las noches y se transformaba él. Y así he visto muchos locutores que a la hora de que le pones el micrófono se transforman completamente, se convierten pues, en lo que quieren ser, lo que quieren transmitir, y esos son realmente los mejores. Hace un rato que hablabas de la Pantera Velasco, fueron algunas de tus primeras experiencias en la radio. Háblame de compañeros que tuviste en XEQG Canal 98. Estaba Gerardo Soto, estaba la Bruja Martínez, estaba Arturo Rocha, estaba Noel Medina, estaba, ahorita se me olvida el otro nombre, no lo recuerdo, pero ellos fueron los compañeros que estuvieron ahí. Y a ti en lo particular, cuéntame las que se pueden y de las que no también un poquito. Pero ¿qué experiencias había en la radio? Era una radio en la que todo era muy, muy familiar y hasta cierto punto, con todo respeto lo digo, hasta artesanal la manera en que se hacía, ¿no? Sí, de acuerdo. No, es que hubo de todo. Te puedo decir los temores y los fantasmas de los locutores. El número uno es hacer lagunas, era salirte y no poner nada. Claro. Y muchos nos pasaba. Alguien venía y estaba ocupado y dejaba la laguna, entonces venían las sanciones. La otra era que dejaras el micrófono abierto cuando estaba la canción. Se decían cada barbaridad. Así es. Desde cosas muy pequeñitas a cosas 3X. Y la otra es dejar el teléfono abierto. Había unas llaves que eran como un switch. Con eso te mandabas al aire y a veces le pegabas cuando estaba la canción al aire y no se cortaba el monitor, entonces seguías hablando y se estaba escuchando en el radio tu voz, lo que decías. Hay unos compañeros que dijeron cosas que, de verdad, no. Impublicables. Sí. Y otras que hablaban con sus novias por este teléfono y decían muy cosas que tampoco se pueden publicar. Que escuchaba la esposa. Y pasaba mucho. Le pasó a un compañero, un amigo. Estaba hablando de su novia, todo lo que iban a hacer y todo lo que, cómo se iba a su encuentro amoroso. Y lo escuchó la esposa. Llega a la radio su esposa y llegó con los hermanos. Fue realmente un show dramático.
Todo por dejar una llave abierta. Toda una radionovela de la vida real. Pero ahora sí, de qué verdad. casos de la vida real, ¿no? De verdad fue. Ahorita yo recuerdo dos particularidades que tenía la radio ese tiempo y quiero que tú también me hables de ello. ¿Te acuerdas, por ejemplo, qué pasaba cuando el disco se rayaba? Explica primero, cuando yo digo el disco se rayaba, ¿a qué me refiero? Que se quedaba en una sola pista, pues el disco era Era de acetato. Y había mucho, pasaba eso. Tú dejabas el disco y te salías. Ajá. Tengo 3 minutos, te salías y estaba en el minuto 1:10 y de ahí no pasaba. Sí. Y la gente empezaba por teléfono, oiga, a llamar para decirte que estaba, y no escuchabas el teléfono porque estabas afuera. Y eso nos pasaba mucho, fíjate. Y decir que se rayaba era que se repetía esa parte, ¿no? Sí. Y eso pasaba mucho con los discos, Sí, ¿no? sí. Sí, no tienen mucho cuidado. Fíjate que una anécdota que quiero platicar, que yo viví cuando iba a México a las convenciones del sindicato, cuando hubo un deceso de un papa. Te lo cuento como lo dice el señor. Eran voces pastosas. Antes no era una voz aguda de hombre, no la veías, no la querías, no existía. Eran, ¿qué tal, amigos de X, quién sabe qué? Con profunda pena les vamos a informar que a través de nuestro sistema número 1 de teletipos ha llegado la noticia que ha fallecido el Papa XX 3 palitos. Ah, sí. No sabía los números romanos. Ajá. Entonces, Juan 23 era XX 3 palitos. Bueno, eso. Sí, el señor tenía una voz tremenda, pero su cultura creo que no era. Está buena, sí, claro. Sí. Y otra cosa que también yo recuerdo, que hacíamos mucho y que ahora viéndolo, bueno, pues ahora todo está bajo censura o bajo crítica y todo, pero digamos que eran los principios de la piratería. Cuando éramos niños y jóvenes, nos gustaba una canción, ¿qué es lo que hacíamos? Sacábamos la grabadora, complétalo tú, por favor. Así, a esperar que el locutor se callara. Ajá. No se callaba. Para grabar la canción de nuestra preferencia en un cassette, ¿no? Sí, yo lo hice mucho. Eso, sí, me gustaba mucho. Y luego yo se lo hacía a la gente, me decían, no te callas, dice, yo quiero grabar la canción. Porque no había otra manera de hacerlo. No tendrías la conciencia de que era piratería, ¿verdad? Sí. Por eso lo hacíamos, porque era muy fácil, pero era complicado el estar esperando apretar el play y el record para echar a andar la grabación y después que te cortaran o le metieran la hora al final de la canción. Sí, ya no se la echaban. O que se te acabara el cassette que no te dabas cuenta a mitad de la canción. Así es. Fue una radio mágica. Platícame, no sé, control remoto, experiencias que hayas vivido en Canal 98, que era una de las radiodifusoras. Pues yo me acuerdo en mi juventud, ahí conocí yo a Elvis, ahí yo tenía su hora de los Beatles, ¿verdad? Por favor. Sí, no, bueno, la radio, para empezar, era una consola de este tamaño. De 8 canales ya era lo máximo. Eran consolitas de 4 canales, 8 canales, era una consola grande. Las tornamesas las tenías, 2 tornamesas, una en cada lado. Las cartucheras, que ahora, si ya le digo cartuchera, alguien ahí sabe de qué estoy hablando. Que eran tracks de 8. Ahí se ponían los comerciales. Nuestra bitácora todavía estaba en papel, bitácora de comerciales. Y nuestra bitácora todavía la hacía Luis Gasca, me acuerdo, la de Canal 98. Y tenía muy buena producción en cuanto a los slogans que tenía. De veras estaba muy avanzado. Era como la WFM de México. Él tenía muy buena. Los controles remotos pues se hacían de una manera también muy artesanal, unas antenas larguísimas que tenían que poner. O sea, no era tan fácil. No era. Ahora tú tomas el celular y eso es todo lo que quieres, pero no era fácil. No. Yo me acuerdo que tenía las mejores estaciones, incluso del DF, tenían una camionetota tamaño caguama, que de repente abrían el techo y subía automáticamente la antena como de unos 6, 8 metros. Y ese era lo máximo. O sea, hoy con un celular lo haces en 3 patadas. Y hasta transmites, ¿no? Sí, no. Sí. Es otro mundo el que se vive ahora. Y era otro el que se vivía en ese tiempo, ¿no? Sí, definitivamente. Todas esas experiencias. ¿Qué más? ¿Recuerda algo más? De personas, personajes, de invitados que conociste. Fíjate que yo tuve que es presidente. Llegó solito ahí sentado. En esos tiempos la política y los medios de comunicación siempre han estado juntos, punto. Y en esos momentos llegó sentado, estaba sentadito solito. ¿Quién es fulano? ¿Quién lo quiere entrevistar? Nadie lo quería entrevistar. Me dijeron, entrevístalo. Y lo entrevistamos en Canal 98. Se me hizo una persona realmente agradable, que sabía lo que hacía. Y luego los artistas, cuando iban los artistas también, luego los veías en los escenarios, pero todos tenían que pasar por la radio e ir a hacer promoción. La manera de hacer promoción para que compraran sus discos era ir a las firmas en donde vendían los discos y a presentarse en las radios para que los escucharan y la gente llegaba
por cientos. Dime de artistas que recuerdes que hayan estado ahí en la cabina. De verdad no tengo ahorita, no me viene a la memoria muchos, pero eran todos. El que una vez llevamos hasta incluso a nuestra graduación fue el del pantalón mezclilla con un mes con el mismo pantalón. Ah, sí. Ricky Luis. Ricky Luis. Tengo un mes con el mismo pantalón. Ándale, sí. Ajá. Y también otra cosa que recuerdo, fíjate ahorita que me preguntas, que la radio era de radio de hombres. Hoy te lo podemos ver con la cuestión de género, pero ese momento no era otra cosa. Si tú querías proponer una mujer locutora, sí, es cierto, te decían no, voces de mujeres no. El auditorio quiere voces de hombres, número 1. Número 2, las mujeres decían, crean conflictos. Y número 3, tienen que abrir y cerrar y no podemos mandarlas a abrir y cerrar porque son mujeres. Y entonces le decía, pues, tienes que dar la oportunidad. De veras no es una cuestión de género. A mí me costó mucho trabajo dos situaciones. Que le dieran trabajo a las mujeres, luego vieron que realmente eran eficientes y que realmente cumplían con su trabajo. Claro. Porque aparte nadie le daba trabajo y cuando le daban trabajo eran mucho más cumplidas. Claro. Y los hombres un poquito desobligados, sobre todo cuando se iban de fiesta. Ya a veces llegaban en vivo ¿cómo se? ¿Todavía enfiestados? Sí, enfiestados. Me acuerdo una vez no digo una mala palabra, sí. Pero había un dueño de las estaciones que siempre las monitoreaba. Siempre las monitoreaba. A las 6 de la mañana él estaba escuchando sus estaciones a ver qué pasaba. El locutor llegó en vivo y empezó a hablar. Buenos días, y todo trabado el señor, no podía hablar. Se dejó ir el dueño a la estación, le dijo, oiga, usted es un quién sabe qué, ¿cómo hace eso en mi estación? Y falta de respeto al público, está usted despedido. Y le dijo, y usted está madreado. ¿En serio? Lo golpeó. Ajá. Feo. Entonces, cosas de este tipo suceden y porque realmente el respeto para el público tenía que ser mucho el respeto que tenía que haber para el público. Y el público creo que lo asentía de esa manera. Y había público que tenía al locutor de una manera. Había una señora que acuerdo que tenía un restaurante ahí por 5 de febrero. ¿Cómo procuraba a los señores locutores? De verdad. Los procuraba mucho y así muchos comerciantes los tenían en el número 1. Después ya se llamaba payola cuando empezabas a nombrar a los ¿cómo se llama? Los comerciantes sin que pagaran ellos, sin que pagaran. Y era muy socorrido, ¿eh? Claro. Y ahorita que dices de lo del género y la mujer, ¿quiénes son las primeras mujeres que tú recuerdas? Una que se llamaba Gloria, estaba en XCXC. No me acuerdo de su otro nombre, Gloria, no recuerdo su nombre. Una voz muy, muy aguda, tenía su voz muy aguda, pero en cuanto a la voz, no era la música más excelente, pero su contenido era muy entretenido. Y fue una de las primeras locutoras que yo vi en XXC. ¿Qué extrañas de la radio de antes, que afortunadamente es de los medios que no ha perdido vigencia en este siglo XXI? Pero ¿qué es lo que tú extrañas? Todo, el auditorio, el ambiente que vivíamos en las cabinas. Yo creo que era un mundo muy diferente al que vives en la parte de fuera. Entonces tú vives un trabajo, pero un trabajo que es muy cordial, que es muy bueno, que es muy bondadoso, que te crea relaciones por todos lados. A mí la carrera se me hizo más sencilla por ser locutor. Donde yo iba era mucho mejor tratado por ser locutor. Y te veían como si fueras un artista. No, yo no lo vivía así, yo no lo veía, pero te veían como un artista. Sí. Te abrían la puerta, decías tú, o sea, no sé si lo merezco o no lo merezco, pero lo agradezco. Y te escuchaban y te ubicaban. Sí, o sea, llegabas a un lugar, hablabas y decían, tú sales en la radio. Sí, así es. Y eso era muy, algo raro, pero muy, como que te llenaba, ¿no? Claro. Y ahora mucha gente que te dice, yo te escuchaba en tales horas, yo estaba con mi novia, ahora resulta que yo era la radio número 1 en el Cerro de las Campanas, ahí en las noches, de 8 a 10 de la noche. ¿Ah, sí? Sí. Tú sabes que tanto en el radio como en la televisión, nuestro gran enemigo siempre es el tiempo. Y ya llegamos al final de la entrevista. Yo para cerrar quiero dejar las últimas palabras. Si algo ha quedado pendiente, si algo quieres transmitir al público, el micrófono, las palabras son tuyas. No, pues yo solamente agradecerle al público de antaño, el actual de verdad, que hacen la vida de un locutor, darle color, darle fuerza, darle ímpetu para seguir adelante. Yo solamente cerraría con una frase que dije muchas veces. Canal 98, por la noche, 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 noche.
Hasta con efecto. Hasta con efecto. Lo tenemos que hacer así porque no había efectos antes. No había efectos. Gracias, Juan José. Un gusto haberte tenido en conversaciones. No. Un gusto. Bueno, Gracias. pues recordando la época de la radio en Querétaro, XQG Canal 98, Juan José Flores Olorzano. Nuestra cita, nos vemos, ya lo sabe, el próximo viernes. Agradezco mucho a Carlos Jiménez, nuestro productor, y también a Diego Martínez, que ha estado en la cámara en esta emisión. Hasta la próxima.